¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que complementa el video anterior que habíamos subido el día de ayer, precisamente hablando sobre esta crisis gigantesca de seguridad que estamos padeciendo y que involucra también al ejército, ¿no? A nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, que ahora pues precisamente al haber sido tomadas, controladas por el gobierno actual, que todo lo que toca lo inunda de corrupción y de delito, pues también las Fuerzas Armadas ahora han quedado salpicadas con esta grave acusación que ustedes ya vieron en nuestro video anterior sobre cómo están perdiendo prácticamente una de cada tres armas que importan, que compran de cualquier parte del mundo, es decir, no solamente de Estados Unidos, sino incluso las que traen de Europa, y que terminan la mayoría de esas armas en las manos de las fuerzas de narcotráfico. Ese escándalo que ya vimos, que lo leímos de puño y letra de una columna de Carlos Loret de Mola, lo vamos a complementar ahora con otro dato también demoledor. Esto publicado en El Sol de México el 7 de enero. Es un artículo de investigación que lleva por título: más de 21,000 soldados se dan de baja con la 4T, el doble que en la segunda mitad de Peña Nieto. Es decir, estamos hablando de una crisis gigantesca de mano de obra capacitada para el ataque, para la confrontación, y expertos en manejo de armas que se están yendo y seguramente no se van a trabajar de taqueros o de alguna otra actividad, van a ir a trabajar o van a ser reclutados en una actividad que tenga que ver con la capacitación que ya recibieron. Entonces esto lo vamos a confirmar con el texto que estamos a punto de leer y que les pido que nos acompañen, por favor. Esto que van a leer pues no es dicho por cualquier persona, es unos comentarios, aunque está escrito por un periodista, pero recabando información con el presidente de la Federación de Militares Retirados, que alerta que los elementos pueden ser cooptados por el crimen organizado. Eso es decir, es una forma de decir, por favor, quiero dar esta nota para llamar la atención, para poder detener esta situación que se está dando tan grave, ¿no? El artículo empieza diciendo: a pesar de que el presidente López Obrador mantiene una cercana relación con las Fuerzas Armadas, las bajas de elementos se duplicaron. Entre enero de 2019, es decir, un mes después de que inició este gobierno, y septiembre del 2021, 21,855 soldados causaron baja por mala... Estas son las razones, ¿no? 21,855 soldados causaron baja, ya sea por mala conducta, deserción, rescisión de contrato o baja voluntaria. Mientras que durante los últimos 3 años del gobierno de Enrique Peña Nieto se dieron de baja 11,116 por las mismas causas, según muestran documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero fíjense, si sumamos esos 11,000 más estos casi 22,000, estamos hablando de 33,000 soldados que en dónde están, a dónde se fueron. Es decir, y eso lo podemos ver aumentando la inseguridad en nuestro país, porque muchas de estas Fuerzas Armadas capacitadas, por la razón que haya sido que se dieran de baja, pues ¿dónde terminaron? Sin embargo, estos militares, que se desconoce si pertenecían al área administrativa u operativa de la Sedena, al tener instrucción en el uso de armas, habilidades de operaciones de combate, conocimientos de la seguridad interior, entre otros, corren el riesgo de ser cooptados por el crimen organizado o ser obligados bajo amenaza para coludirse con ellos. Uno de los problemas de los militares que causaron baja es que, a pesar de tener todos estos adiestramientos, las ofertas laborales son limitadas. Las actividades que pueden desempeñar es ser escoltas personales en empresas de seguridad o ejercer algún oficio, pero los sueldos y prestaciones son menores.
Por esta razón, la delincuencia organizada se aprovecha al verlos vulnerables. Las opciones laborales que tienen es de acuerdo a su especialidad. La mayoría que causan bajas se va a empresas de seguridad donde son mal pagados, explica Rafael Bustos, presidente de la Federación de Militares Retirados Francisco J. Mújica. En grupos de redes sociales de Facebook, WhatsApp y más, de militares activos y retirados, abundan las propuestas de trabajo, sobre todo en seguridad privada o escoltas. Sin embargo, algunas supuestas ofertas son bonos, con bonos y salarios superiores a los que recibían en las Fuerzas Armadas, incumplen con lo que prometen. Peor aún, otras son fachada para engancharlos con grupos criminales. Aunque ese no es el único modus operandi. En las cercanías de los campos militares hay personas entregando panfletos o propaganda publicitaria ofreciendo este tipo de empleos, pero también es para cooptarlos. Y aquí ya empieza el problema, porque si la unidad militar, es decir, el campo militar, y esta gente que está repartiendo estos volantes, lo hacen afuera de las instalaciones del campo militar, ¿no? De la unidad que sea, y los militares lo identifican, pues evidentemente tendrían que preguntarle quién eres, dónde estás, y tomar cartas en el asunto. Si le permiten con plena libertad, está distribuyendo propaganda donde están captando esas fuerzas, esos militares que están dudosos si continúan o no continúan, o que simplemente tienen una necesidad económica que no es satisfecha con lo que ofrece el ejército, evidentemente es porque hay una colusión. Si no, no podrían, pues, estarlo realizando con plena impunidad, ¿no? Eso es un punto que hay que marcar. Existen empresas de seguridad entre comillas, que no es su situación, que se dedican al reclutamiento, donde la delincuencia organizada trata de captar la mayor cantidad de miembros del ejército en activo o de baja que andan solicitando empleo para empresas privadas. Es decir, los cárteles abren estas empresas de fachada, de reclutamiento de personal de seguridad, para de ahí captar elementos que después van a terminar en las redes de narcotráfico, aunque sea en contra de su voluntad. Aquí no estamos hablando de que ellos sean perversos y quieran ir a matar gente por gusto. Es decir, estos soldados que dieron alta en el ejército y están buscando otras opciones, pues no están buscando ni quieren reclutarse a un cártel de narcotraficantes, simplemente que llegan y son captados por estas empresas fachadas que les ofrecen algo que no es real. Los contratan a estos que van a solicitar en estas empresas de fachada. Dice, los contratan ofreciéndoles un buen sueldo, supuestamente de empresas serias, y resulta que sin saber ellos se ven involucrados en actividades delictivas, porque pueden ser empresas fachada de actividades delincuenciales. Esto lo asegura el presidente de la Federación de Militares Retirados. Rafael Bustos explica que muchos elementos retirados por la necesidad de trabajar acuden a estos puntos de ofertas laborales. Ahí les dan a firmar un contrato falso y sin desearlo se ven inmiscuidos con los grupos criminales. No obstante, al percatarse de la trampa, si se niegan a colaborar, son amenazados, lo mismo que sus familias, al tener su información personal en los supuestos contratos. Es decir, pues esa gente que va de buena fe a solicitar empleo, pues le dan una hoja donde llenan con sus datos, el nombre de su esposa, quizá de sus hijos, su domicilio, su teléfono y todos los datos básicos, y entonces dicen, ya tenemos aquí tu información. Si tú no, ya que sabes de lo que se trata, no te interesa, no quieres, aquí están los datos y vamos a ir por tu familia. Es una manera como opera el narcotráfico para obligar a estas personas que ya están capacitadas dentro de las Fuerzas Armadas y que tienen información operativa y logística, para pues ellos ahorran toda esa capacitación y saben cómo van a atacarlos, por lo tanto les conviene tenerlos. Y además, pues como ya están capacitados, no les importa, van a ser a los primeros que van a mandar en los combates, no van a ser la avanzada.
y los otros van a tener que atacar pues por mera supervivencia, porque si no atacan a sus excompañeros, pues los van a matar a ellos también, ¿no? Ya sea los excompañeros o las células de delincuentes para las que ahora fueron obligados a trabajar. Normalmente la delincuencia se dedica a amenazarte a ti y a tu familia. Por desgracia, al momento de la entrevista, dejas tus datos personales y ya los tienen ubicados. Amenazan a algunos compañeros que no aceptan sus condiciones y hemos notado con tristeza que los asesinan, los torturan. Algunas veces logran sobrevivir y otras veces no. Miguel Ceja aún recuerda el día que decidió retirarse de la Sedena. Esa mañana, a punto de subir un pie a una camioneta, vio a sus compañeros que entraron al cuartel tras un patrullaje, pero observó que no solo volvían con los cartuchos vacíos, también traían el cuerpo de uno de ellos sin vida. Estoy completo, mejor me retiro antes de irme con una discapacidad o a lo mejor muerto, pensó. Así que pidió su baja voluntaria durante el mandato de Peña Nieto. Las bajas voluntarias entre el último trienio peñista y la primera mitad morenista aumentaron al pasar de 2.585 a 3.650. A su vez, las rescisiones de contratos se dispararon al crecer en el mismo lapso de 4.627 a 15.908. Por su parte, las que se originaron por mala conducta disminuyeron de 233 a 196, lo mismo que las deserciones que bajaron de 3.671 a 2.101. Ceja relata que muchos de los soldados no solo son cooptados cuando se retiran o son dados de baja, sino que los enganchan desde que están en el servicio, ofreciéndoles mujeres y dinero. Se las ponen para caer en la tentación y empezar para que haya una negociación. Los deslumbran las mujeres y el dinero. Durante su sexenio, López Obrador ha mantenido una fuerte cercanía en el discurso y en los hechos con las Fuerzas Armadas, pero con la parte de arriba, obviamente, ¿no? A quienes no solamente elogia, sino también ha delegado tareas que antes estaban en manos de civiles. De acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado que publica el CIDE, a los soldados y marinos se les han asignado 127 funciones entre 2007 y 2021 en al menos 10 campos que nada tienen que ver con la disciplina militar, como salud, educación, obras públicas y política social. Bueno, ahí termina el artículo. A muchos de estos militares que han dado de baja o que se han renunciado, pues es precisamente porque ellos estaban buscando, bueno, pues un adiestramiento militar, una capacitación, etcétera, y ahora los tienen de albañiles, como ustedes saben. Los soldados necesitan saber principios básicos de construcción porque ellos necesitan construir en cualquier circunstancia y con los elementos que tengan a mano, pues campamentos, ¿no? Eso es obvio. Los campos militares los han construido las manos de los militares, no contratan albañiles. Ellos tienen que saber cómo se levanta una pared, cómo se ponen los castillos, etcétera, cómo se enjarra, se pinta, etcétera. Ellos lo saben. Los huertos los controlan ellos, los cuidan, etcétera. O sea, el problema no es eso, es parte de su capacitación. El asunto es cuando, como López Obrador los utiliza como mano de obra gratuita, entre comillas, para hacer sus proyectos inviables, ¿no? No sé si ustedes recuerdan una anécdota de cuando el jefe de la policía, el jefe de la policía de la Ciudad de México, que era el amigo muy cercano de José López Portillo, el presidente mexicano de 1976 a 1982, el general, supuesto general falso, pues, ¿no? Arturo Durazo Moreno, construyó su casa en el Ajusco, utilizando como mano de obra gratuita, como albañiles y peones, a los policías de la Ciudad de México, en lugar de las actividades para las cuales se capacitaron. Los traía cargando bultos de cemento, de arena y de ladrillos y vigas por todo el cerro del Ajusco, porque además no había caminos, porque su esposa le había prohibido construir una carretera de acceso porque no quería que la gente pasara por ahí. O sea, eso que parecía una cuestión tan absurda, ¿no? Como casi arrancado de una historia irreal, bueno, pues ahora lo estamos viendo de nuevo con López Obrador utilizando esta mano de obra valiosa y capacitada
en tonterías. Y muchos de ellos pues se dan de baja por decepción, de que ellos no estaban ahí para eso, y ahora son reclutados por las fuerzas de narcotráfico, más este modus operandi de lo que estamos viendo. O sea, en algunos campamentos militares en las afueras de muchos pueblos, pues que hay cantinas y bares a donde los militares que están pues en su día de descanso, pues van ahí a tomar. Y ahí es donde estas fuerzas de narcotráfico, que muchos de ellos controlan esos lugares, los reclutan. Eso también es una falta básica de inteligencia del ejército. Es decir, bueno, si sabemos que nuestros soldados se van a quieren ir a tomar, pues tienen que estar vigilados. Es decir, no pueden quedar a manos expensas de estas fuerzas que saben que los van a reclutar, a menos que haya una colusión. Así que con el video que vieron el día de ayer de cómo el ejército pierde armas, ¿no?, de manera muy sospechosa, y ahora también con esto que complementa que están perdiendo mano de obra, tienen una fuga de personal que se está yendo de manera increíble. Les repito la cifra, prácticamente 33,000 elementos que han salido del ejército en 6 años, ¿no? En los últimos 3 años de Peña y los primeros 3 de López Obrador. Es una sangría de personal, que es una inversión grandísima que ha hecho el ejército para capacitarlos, y esa capacitación acaba aprovechándose por las fuerzas delictivas. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este video, que era importante que ustedes tuvieran este tema, y lo vamos a complementar con otros 2 que también van más o menos por el mismo rumbo, que los invito a que estén al pendiente. Probablemente lo vamos a subir mañana, el que tiene que ver con asuntos del dinero, y el último, que va a ser lo que probablemente vengan como consecuencias, y ya anunciadas incluso, ¿no?, de parte del gobierno de Estados Unidos, ante esta locura que estamos viendo, donde el gobierno de México, de López Obrador, está creando su ejército paralelo, que es la Guardia Nacional, restándole poder de fuego, ¿no?, al ejército, quitándole personal, pero al mismo tiempo viendo cómo esas armas, ¿no?, que importan, se están yendo hacia las redes, ¿no?, del narcotráfico, seguramente con la venia de López Obrador, porque él mismo lo dijo. Ese tipo de negocios no suceden sin que el gobierno lo sepa, el presidente lo sepa. Él lo dijo, estoy repitiendo sus palabras. Así que no lo estoy acusando, sino simplemente estoy citándolo textualmente, de que esos negocios no pueden suceder sin que el gobierno, el presidente lo sepa y lo apruebe. Así que, bueno, pues esta es una situación muy delicada, muy grave, que nos muestra prueba más de la descomposición terrible de este régimen, y de que ha sido la peor calamidad que le ha sucedido a nuestro país en los últimos 200 años. Y bueno, pues este es el peor gobierno que hemos tenido, seguramente desde Benito Juárez para acá. Este es el peor que hemos tenido. Así que bueno, pues no sabemos en qué vaya a terminar esto, pero no parece que venga nada bueno. Les agradezco como siempre el favor de su atención. Aquí en la descripción de este video voy a poner el enlace de esta nota que leí, para que ustedes quieran volverla a leer, la puedan tener. Y pues los invito a que le den like a este video, que lo compartan con sus contactos si es que lo consideran información importante y adecuada, y que quieran que más gente tenga conocimiento de esto. Y también los invitamos a que pues nos apoyen económicamente, porque es la única manera que tenemos para poder continuar con esta labor que estamos haciendo básicamente para ustedes. Les agradezco como siempre el favor de su atención, y esperemos verlos pronto, y queden pendientes de la siguiente entrega de esta serie de videos que estamos dedicando a este tema.